Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Es un privilegio grato poder adorar juntos, aunque sea de manera virtual, pero ciertamente en el Espíritu de Dios y en verdad, al compartir la palabra de Dios. Y realmente les extraño mucho a los hermanos de la iglesia de Elizabeth, aunque yo sé que nos están viendo hermanos de otras iglesias, a quien también va dirigido este saludo muy fraternal. Quisiera que tengamos una breve oración antes de impartir la palabra de Dios y la exhortación para esta mañana. Amantísimo Dios, glorioso eres tú, santificado sea tu nombre. Ahora que compartimos acerca de tu palabra, necesitamos que por favor seas tú quien y tu espíritu quien dirija nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos ser receptivos a tu mensaje y que nos des el poder de vivirlo y de implementarlo en nuestra vida práctica y diaria. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana el Señor me ha impresionado a que compartamos unos destellos, apenas unas pinceladas, por decir así, de la primera epístola del apóstol San Pedro. Y específicamente el primer capítulo, y de manera más específica vamos a enfocarnos en el saludo, que tiene mucha sustancia, aunque tocaremos otras partes también. Aunque el mensaje de Pedro y de esta epístola no necesita mucho contexto para ser entendido, siempre se gana algo cuando uno considera el contexto en el que se escribieron los mensajes, aunque sea por el hecho de poder identificarnos más con el mensaje mismo. Así que en este sentido podemos decir de que la epístola de Primera de Pedro, la primera carta, fue escrita aproximadamente para mediados de los años 60 del primer siglo, en un ambiente y en un momento en el que el emperador Nerón, bueno, unos pocos antes de que Nerón desatara una gran persecución, pero sí ya estaban viviéndose unos tiempos un tanto difíciles para la iglesia cristiana recién nacida, por decirlo así. Así que unos años después, recién, como resultado de esa iniciativa de Nerón, precisamente el apóstol Pedro, así como Pablo, fueron asesinados. Así que al leer esta epístola, al considerarla, y nosotros aquí por unos breves instantes, pues nos ayuda a apreciar un poquito más la urgencia del mensaje del apóstol Pedro tanto para sus primeros oyentes, así como para nosotros en el día de hoy. La carta fue escrita desde la ciudad de Roma, a la cual Pedro se refiere como Babilonia al final de la carta, que era el término común que utilizaban los judíos para ese entonces, ya que la ciudad de Roma le evocaba aquella antigua ciudad de Babilonia, que era muy corrupta, donde se hacían cosas terribles, y el imperio romano era cruel realmente, y como muchos saben había un asunto nacionalista político en el que la nación de Israel estaba oprimida por Roma y por muchos otros poderes e imperios previos, pero ya los judíos tenían mucha animosidad contra Roma y la llamaban así Babilonia. Así que Pablo, para identificar el lugar donde está e identificarse con sus primeros oyentes, la llama de esta manera. La carta fue escrita a un grupo de creyentes de origen gentil, vamos a decir, no eran judíos, que aceptaron a Cristo y se convirtieron al cristianismo, dispersos por el área de Asia Menor, que hoy es el área de Turquía, o se encuentra dentro del área de Turquía. En términos del autor, ustedes, la mayoría saben, aun si no llevan mucho tiempo en la iglesia, deben haber escuchado algo de Pedro. El apóstol Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesús que estuvieron muy cerca de él, uno de los 3 que estuvieron más cerca de él precisamente, quien en algún momento, cuando más el Señor lo necesitó, él lo negó, tal vez no planificadamente, pero sí falló. Pero nuestro Señor es maravilloso, y es algo que al recordarlo pues nos debe llenar de esperanza a nosotros también. El Señor Jesús perdonó a Pedro, y aún lo restituyó y le depositó en él la confianza para ser uno de los líderes de su iglesia recién fundada.
Así que ahora en esta carta, cuando la consideramos, y yo les exhorto a que ustedes la lean en su totalidad cuando tengan un tiempo, no es muy larga, podemos ver ahora a un Pedro no bocón tal vez, aunque tal vez el carácter fogoso, pero sí vemos a un Pedro en esta carta más reflexivo, se siente como un padre, así como también el apóstol Juan, que era uno de los hijos del trueno, pero al tener ese roce con Jesús por tanto tiempo, vinieron a ser transformados. Así que lo que Pedro tenía en mente al escribir esta carta, se lo está escribiendo de manera directa primeramente a un grupo de creyentes que están pasando por un tiempo difícil en un ambiente hostil hacia los cristianos, que ya habían comenzado a experimentar persecución. Así que las instrucciones son acerca de cómo vivir la vida cristiana de manera práctica en el diario vivir, sin ser, vamos a decirlo así, contaminados con las prácticas negativas que permeaban alrededor de ellos, sin dejar de interactuar o interaccionar con las personas a su alrededor y compartir así el mensaje del Mesías, que es la misión que Dios le dio a su iglesia desde aquel entonces y todavía sigue siendo la misma misión. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos del primer capítulo de Pedro, y dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Lo primero que podemos ver en este saludo, y es bastante común en algunas otras epístolas del apóstol Pablo también, y que provee hasta cierto punto un marco para el contenido mismo de la epístola, es de que la Trinidad o la deidad está envuelta en su totalidad en su salvación y en la mía. Por eso lee el pasaje, elegidos según Dios Padre, santificados en el Espíritu y rociados por la sangre de Cristo. ¿Qué les parece? Allí tenemos a los 3 grandes del cielo envueltos de lleno en nuestra salvación. Dios constantemente todo lo que hace es para la salvación de sus criaturas, sea que usted ya lo conoce o sea que todavía no lo conozca. Quiero decirle que Dios está muy interesado en su salvación. Y me gusta esa palabra, ese término que utiliza Pedro, elegidos. Cuando yo leo la palabra elegidos, pienso de que cuando lo que se trata de, o lo que concierne a la elección de personas para algo, usualmente envuelve emociones, sean positivas o negativas, dependiendo para que se le haya elegido o seleccionado. Y mientras más alto es el rango, por decirlo así, de la persona que hace la elección, pues mayor intensidad tiene el resultado de la elección. Por ejemplo, para utilizar un ejemplo de algo secular, tenemos el caso de las elecciones, ¿sí? Yo recuerdo para el 2008, cuando el presidente Barack Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos y salió el presidente George Bush, hijo. Recuerdo que estaba yendo a mi lugar de trabajo una mañana y en el ascensor estaba lleno y había una joven, perdón, que creo que tenía unos headphones y tenía una sonrisa de oreja a oreja. Era como una sonrisa que invitaba a que le preguntaran por qué estaba tan feliz. Eso fue unos pocos días o al día siguiente de las elecciones. Y alguien en el elevador se animó y le preguntó que por qué estaba tan feliz. Ella estaba hablando, por cierto,
medio en voz alta para sí misma. Y ella dijo, simplemente estoy feliz porque Bush no va a ser más presidente de los Estados Unidos. Daba la impresión de que a ella fuera a quien la eligieron presidente por la felicidad que reflejaba. Pero eso nos dice de que una elección de una persona a veces puede tener mucha repercusión en nuestras emociones. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando, valga la redundancia, cuando se trata de personas que practican el deporte, aunque sea de manera de hobby, como algunos de nosotros en nuestra iglesia de Elizabeth, cuando el capitán del equipo lo elige a usted para formar parte del equipo, aunque sea de la banca, usted se siente bien, se siente feliz. Las personas que están buscando empleo, especialmente cuando ya llevan un tiempo buscando sin éxito y reciben una llamada o reciben un correo electrónico diciendo de que han sido elegidos para una posición, se sienten muy felices. O de manera contraria, si no lo escogen y le avisan, pues se siente no tan bien, ¿verdad? Así que elección, yo quiero decirle que yo no sé si usted tal vez piensa que ha sido en algún momento de su vida elegido para algo que usted considere relevante. Pero lo que le quiero decir y lo que Dios quiere decirle a través de esta carta es de que el soberano del universo, el mismísimo soberano, le ha escogido a usted para que usted pertenezca a su reino. Y es un reino eterno. Y como Dios reina por siempre y es eterno, pues su reino es eterno y usted ha sido llamado para ser un embajador de él. ¿No son estas maravillosas noticias? Yo creo que nos sobran las razones para alabar a Dios de que se haya fijado en nosotros, de que se haya fijado usted y se haya fijado en mí. Otra palabra, otro término que utiliza esos versículos 2 y 3 de este primer capítulo es la palabra presciencia. Y presciencia, no presencia, sino presciencia, no es otra cosa sino el hecho de que Dios conoce el futuro. Y como Dios conoce el futuro y es todopoderoso, imagínense, para conocer el futuro hay que ser poderoso, eso significa que Él tiene el control del futuro y de todos los acontecimientos que suceden en el mundo y, por cierto, en el universo entero. Por lo tanto, eso debe brindarle a usted y a mí plena certeza y confianza aún en momentos dificultosos. Y aunque es cierto que Dios no manipula a las personas, ya que Dios nos concedió un libre albedrío, no hay nada que suceda en este mundo que pueda salirse del control de las manos de Dios. La otra frase que me llama la atención es la frase santificación en el Espíritu. Y podemos decir de que el Espíritu al que se refiere es el Espíritu Santo de Dios, quien se le concede al cristiano, al creyente, una vez acepta a Cristo y se bautiza, publicando así, dando a conocer de que ha echado suerte con Jesús. Jesús mismo dijo que a través de sus apóstoles que el Espíritu Santo le sería dado cuando al momento de que lo aceptaran y se bautizaran. Así que el Espíritu Santo es aquel que está consolando, que está guiando a todos los hijos de Dios. Y la santificación, una palabra que algunos se encuentran un poco larga y algunos la desconocen, no es otra cosa que ese hermoso caminar, ese proceso diario de comunar con Dios, en el que a medida que pasamos tiempo con Él, vamos siendo moldeados y transformados a su imagen y semejanza. Y Dios entonces va puliendo las asperezas de nuestro carácter. Y quiero decirle a mi hermano que, siendo que Dios está tan interesado en nuestra salvación, como dice Pablo, estoy convencido de que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades,
ni el COVID-19 del presente, ni el futuro, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Yo doy gloria a Dios porque nada nos puede separar de su amor. El otro término o lo otro que este pasaje nos dice, y es entrando en la sustancia de él, nos dice el versículo, el propósito para el cual fuimos llamados. Perdón. El propósito para el cual fuimos llamados. Según este pasaje, ¿cuál es el propósito? En versículo 3. Fuimos llamados según su grande misericordia. Perdón, el versículo 2 nuevamente. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dos cosas para lo que fuimos llamados, según Dios mismo a través de Pedro. Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Y qué es ser rociado con la sangre de Jesucristo? No es otra cosa que aceptar. Cuando usted acepta el sacrificio de Cristo por usted y usted entiende de que aunque usted es malo, aunque usted es pecador, yo lo soy, y usted reconoce que Cristo tiene suficiente mérito, su sangre derramada tiene suficientes méritos, y usted cree que Él es capaz de salvarle, eso es ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y usted va permitiendo que la vida de Cristo, como dije anteriormente, a través del Espíritu Santo, vaya moldeando su vida. Y también ser rociados con la sangre de Jesucristo envuelve el recibir el perdón de los pecados, la absolución completa de la pena de muerte, y por lo tanto se le levanta a usted esa carga, esa culpa que nos hunde tanto a los seres humanos a veces, porque cuando pecamos, cuando hacemos algo que ofendemos a alguien, no es algo, aunque usted de manera inmediata, a nivel consciente, a veces pudiéramos ponerlo en la parte de atrás de nuestro cerebro, por así decirlo. Sin embargo, es sabido aún científicamente que la culpa es algo que va deteriorando al ser humano, va deteriorando la mente, aun si la persona a nivel consciente no se da cuenta. Así que la sangre de Jesucristo no solo limpia del pecado, sino que también le otorga a usted poder al ser liberado y librado de la culpa. Vamos entonces a considerar el otro propósito para el cual dice el texto que fuimos creados, o que fuimos elegidos, debo decir, y es que fuimos elegidos para obedecer. Y lamentablemente hace mucho tiempo atrás, milenios y milenios atrás, antes de que este mundo fuera creado, alguien que se hizo enemigo de Dios, se autoconstituyó enemigo de Dios, divisó en su mente el poner la obediencia a Dios como algo imposible, indeseable e insuficiente para la felicidad del ser humano. Y tuvo éxito en el cielo y logró engañar a una tercera parte de los ángeles, nos dice la palabra de Dios. Luego trae ese mismo esquema aquí a la tierra y logra engañar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Le funcionó. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, cuando muchos, incluyendo dentro del mundo cristiano, escuchan la palabra obediencia, a veces trae una asociación o una connotación un tanto negativa, para algunos pesada, algunos lo incomoda o le incomoda y lo considera una carga. Pero me gusta cómo dentro de los muchos pasajes de la Escritura, el apóstol San Juan, inspirado en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 3, nos dice: y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son una carga. ¿Por qué? Porque el concepto bíblico de la obediencia, por lo menos aquella que cuenta para Dios, es aquella que viene como una respuesta natural
al haber sido rociados por la sangre de Cristo, al haber recibido el amor de Dios, al haber experimentado las bondades de Dios en nuestra vida. Eso es lo que constituye la obediencia bíblica. Y básicamente el amor, y muchos me han escuchado decir esto muchas veces y mientras tenga vida lo seguiré repitiendo. El amor siempre crece en toda relación, crece en el contexto del tiempo de calidad que se pasa con alguien. En este caso, cuando estamos hablando del amor a Dios y el amor por Dios, es el resultado de nosotros pasar tiempo con Él. Pero ¿cómo pasar tiempo con alguien a quien no veo? Lo digo específicamente para aquellos, tal vez algún amigo que nos esté escuchando y se pregunte cómo pasar tiempo con un Dios a quien no veo. Bueno, hay 4 componentes, o por lo menos pudiéramos resumir en 4 componentes las maneras en las que usted puede caminar y conocer a Dios, porque solamente usted puede amar a alguien a quien conoce. La primera es a través del estudio asiduo, continuo y diario de su palabra, la Santa Biblia. El otro es la oración constante y ferviente. El otro sería el pasar tiempo considerando, meditando en las cosas que Dios ha hecho en su vida personal, lo que usted ha experimentado en Él. Sacar un tiempo del día para pensar en Dios y también pensar en y meditar en aquello que usted estudió en su palabra en ese día. Y el cuarto componente sería la testificación. Compartir lo que Dios ha hecho por usted y lo que significa o representa a Él en su vida personal. En otras palabras, la misión. Y con lo concerniente a la misión, Pedro tiene cosas que decir en esta primera carta, y una de ellas está registrada en ese pasaje bastante conocido por muchos de ustedes, en el versículo 9, que dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene muchísimas virtudes. Aquellos que hemos experimentado a Dios, que lo hemos invitado a formar parte de nuestra vida, tenemos suficientes razones para dar honra y gloria a Dios. Y para eso fuimos llamados, para anunciar, para decirle a otros que tenemos un Dios que no está interesado en salvar a un grupo exclusivo, sino que quiere salvar a todos. Y murió por cada uno de los seres humanos que ha pisado tierra. Otro pasaje que se encuentra también en esta primera epístola de Pedro está registrada en el capítulo 3 y el versículo 15, donde se nos dice: santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos para testificar o para dar razón con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, el conocimiento de Dios, el haber sido llamados por Dios y el conocimiento de su palabra y la testificación no son, el propósito no es pelear ni tener discusiones teológicas con personas de otras denominaciones, ni de la suya, ni de ninguna religión, sino de que, como dice el pasaje, con mansedumbre y reverencia, buscar oportunidades de decir, de dar razón de la esperanza que hay en usted. Si usted tiene esperanza, yo le animo y el Señor le anima a que busque la manera de compartirla, y el Espíritu de Dios está siempre presto para ayudarnos en ese sentido. Hay otro versículo que en ese primer capítulo que nos habla acerca de la obediencia y que nos añade un detalle más, y es el versículo 22, y dice así: habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que aquí se nos habla de la obediencia a la verdad. Y cuando usted considera la palabra de Dios, la verdad tiene un nombre. La verdad es Cristo. Se lo dijo a Pilato. Y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Pero tenía la verdad de frente. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y también dijo, tu palabra es verdad, hablando con el Padre. Y también la Biblia nos habla del Espíritu de verdad. Por lo tanto, cuando hablamos de la obediencia a la verdad, estamos hablando de el obedecer a Dios y específicamente de obedecer manifestado en el amor fraternal. En otras palabras, el amor y la obediencia, vamos a decir, el concepto bíblico de la obediencia, ya vimos que es una respuesta al amor de Dios, pero aquí en este versículo nos está diciendo que eso no se queda en el abstracto, sino que también se manifiesta en amor fraternal. Dicho de otra manera, la obediencia es el resultado del amor de Dios por usted y también es la consecuencia de amor. La obediencia tiene al amor como catalítico y también como resultado. Y siempre la obediencia y el amor, usted verá en la Biblia, que van de la mano. Nosotros muchos estamos viviendo situaciones difíciles a raíz de esta pandemia que nos ha tocado y en la cual estamos viendo que Dios, a pesar de lo impresionante que es y las cifras del impacto que ha causado, vemos que la mano de Dios, porque si no fuera por Él, mucho peor sería el caso. Y tenemos hermanos, ¿verdad?, que han sido afectados directamente y por quienes estamos orando continuamente y no dejaremos de hacerlo. Y quiero decirles que les amamos entrañablemente y esperamos que este mensaje de Dios nos sirva de esperanza. Y una de las cosas que nos va a servir de esperanza se encuentra registrada en el versículo 13 al 16. Dice así el capítulo 1, versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Este pasaje, a mí en lo personal, en un momento, hace tal vez unos más de 20 años atrás, en un momento en el que estaba pasando por una situación bien difícil en mi vida, tanto en lo espiritual como en lo emocional, el Señor llamó mi atención a este pasaje. Obviamente una de las cosas que nos dice es de que en lo que respecta a nuestra vida no debemos vivir entregado a las pasiones carnales. Pedro las llama más adelante en su epístola las pasiones que batallan contra el alma. Dios no quiere que vivamos una vida miserable, una vida mediocre. Y esta frase primera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es una cita de la versión Reina Valera del 60. En lo personal, siempre sentía que había algo
como que era más profundo de lo que yo podía percibir, tal vez por el lenguaje. Recuerdo que en esa ocasión, como les dije hace más de 20 años atrás, estaba estudiándola en otra versión en inglés. Y quiero compartir con ustedes varias versiones que nos ayudan tal vez a desmenuzar, o tal vez no desmenuzar, pero tomarle un poquito más el sentido a esta frase. Y quiero tomar la oportunidad de compartirla. La nueva versión internacional lee de esta manera: dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. La versión Dios habla hoy la pone de esta manera: estén preparados y usen de su buen juicio. La NIV en inglés dice with minds that are alert and fully sober, o sea, mentes que estén alertas. Y la New Revised Standard Version, que fue de donde el Señor me llamó mi atención en aquella ocasión, dice así: therefore prepare your minds for action, discipline yourselves. Prepara tu mente para la acción. Es algo poderoso, es una frase poderosa: preparar mi mente para la acción. ¿Qué significa esto? Bueno, el enemigo de Dios siempre busca estrategias para engañarnos, en mi país dirían para engatusarnos, para lograr de que nosotros quitemos nuestra vista de lo que es importante, de las realidades que están sucediendo a nuestro alrededor, y de que la venida de Cristo está cerca. Y cuando nosotros estamos siendo sobrios, cuando preparamos nuestra mente, lo que está diciendo es que debemos fortalecernos en el Señor, teniendo la comunión con Él, como dije anteriormente, en una vida devocional de manera balanceada, para que podamos discernir la voz de Dios de la voz del enemigo. Lo otro que este pasaje nos dice, y que es una de las claves para poder, ese término obediencia, y en este versículo también nos dice sed santos como yo soy santo. Y si la palabra obediencia a algunos le causa problemas, la palabra santo suena aún más intimidante. Y la palabra santo en la Biblia lo que significa es ser apartados, no del montón, si usáramos nuestro lenguaje, nuestra jerga común. La clave para esto, primeramente, como dije, es preparar nuestra mente, tener nuestra mente fija en Cristo, aún, ¿verdad?, en nuestro caminar diario. Y la otra clave es que tenemos que tener nuestra esperanza depositada en la gracia que nos va a ser manifestada por el Señor cuando Él venga en majestad en su segunda venida. Dígale a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a su amigo, que les recuerde que Cristo está a las puertas, que cualquier cosa que podamos percibir de cerca o de lejos, cualquier preocupación por el futuro, debe opacarse ante la realidad de la venida de Cristo. Es un evento inminente. Afortunadamente no sabemos ni el día ni la hora, porque si no, probablemente ni nos prepararíamos y otros vivirían en desasosiego. Pero gracias a Dios que Él viene pronto. Y quiero decirle que Dios nunca ha llegado tarde para socorrer a un hijo suyo. Nunca Dios ha llegado tarde para socorrer a un hijo suyo. Y esto me lleva al tema de las pruebas, que es otro de los temas recurrentes en la epístola de Pedro. Y quiero citarle de este primer capítulo, los versículos 5 y 6 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el capítulo 5, el capítulo último de esta primera epístola de Pedro, los versículos de 6 al 11, es uno de mis pasajes favoritos en lo personal.
y muchos lo conocen de memoria, y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe, porque vosotros sabéis que nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo están sufriendo los mismos padecimientos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué pasaje poderoso. Qué pasaje tan poderoso de que Dios está pendiente de nuestras vicisitudes. Aquellos hermanos, como dije anteriormente, que están pasando tanto por enfermedad de esta situación actual como